tardes. Muchas gracias a quienes están aquí, a pesar del calor, la hora, el hambre y todo lo demás. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, mi participación tiene dos primeras características. Una, no soy especialista, y entonces lo que les quiero hablar son de unos proyectos en específico. Y dos, no voy a ocupar media hora. Entonces, bueno, quienes me han precedido han mostrado varios puntos que me parecen súper importantes cuando hablamos de patrimonio cultural, que tienen que ver con, bueno, ¿qué es esto de la cultura? ¿Por qué es importante para las sociedades? ¿Quién es el portador, el dueño? ¿Quién decide sobre la cultura? ¿Qué es esto de la patrimonialización? Y básicamente, pues, ¿dónde están los derechos culturales que nuestros marcos normativos y legales reconocen? Entonces, bueno, ya lo decían tanto Diego Prieto como Maya Lorena como Antonio Machuca, nos decían, bueno, finalmente estamos hablando de un campo en disputa. Estamos hablando de que hay gente que produce cultura, que le da un significado, que la usa, y hay otros espacios en donde esa cultura se valora, se resignifica, se protege, se comercializa o incluso se despoja. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para abrir en nuestra sociedad algunos espacios para que sean justamente quienes producen la cultura, sobre todo es pensada como un derecho colectivo, para que tengan una voz y un margen de incidencia en las decisiones sobre sus propias expresiones culturales? Yo les quiero hablar solamente de 3 experiencias que se desarrollan en el marco del Instituto Nacional de Antropología y que tienen que ver con este espacio para un diálogo lo más horizontal posible, no quiere decir que sea horizontal, pero lo más horizontal posible, justamente con estos colectivos que producen la cultura y le dan significado. El primero es un proyecto al que ya hizo mención Diego Prieto, que es el registro de sitios sagrados, que se marca dentro de los planes de justicia que se han implementado para diferentes pueblos, y en este caso es para los pueblos Wixárika, Nayeri, Ódame y Mexicán, es decir, en los estados de Jalisco, Nayarit, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Los planes de justicia son un instrumento que esta administración ha impulsado para dialogar con los pueblos indígenas y buscar documentar prioridades, necesidades y resolución en parte, pues, de viejos agravios. Dentro de esos planes de justicia, muy poquito se habla de cultura. Sin embargo, en los planes de justicia que tocan a estos pueblos, apareció el tema de los sitios sagrados como un tema central para la identidad, la defensa del territorio, la defensa de la cultura y el ejercicio de los derechos culturales de estos pueblos. Entonces, después de muchas vueltas, porque sí han sido muchas vueltas, geográficas, burocráticas, administrativas, legales, institucionales, finalmente se echó a andar desde el año pasado un proyecto que se llama Registro de Sitios Sagrados de estos 5 pueblos. Bueno, aquí lo que interesa es cómo se está haciendo ese registro. Primero, en las asambleas donde los pueblos Wixárika, Nayeri, Ódame y Mexicán estuvieron hablando con las instituciones del Estado, de los diferentes órdenes de gobierno, pero sobre todo instituciones federales, para construir su plan de justicia, se definió cuáles eran los sitios sagrados o cómo íbamos a definir los sitios sagrados que merecerían un registro. Este no es un registro como el que hablaba el maestro Machuca ante la UNESCO, sino un registro propio, desde donde ellos iban a considerar cuáles eran sus puntos sagrados, no solamente para recoger, pues, toda la mitología alrededor de un sitio sagrado, sino también para identificarlo georreferencialmente. Un pico de montaña, una cueva, un manantial, un islote, un valle enorme como el de Viricuta, son espacios sagrados que se delimitan como lo que ellos han llamado perímetros, líneas y puntos. Sí, hay trayectos, hay lugares y hay
lo que se llaman sitios sagrados, que son tiempos y que no tienen una geografía. Entonces, bueno, todo eso nos ha puesto a diseñar una metodología bien complicada que no sabemos cómo va a resultar, pero que de lo que se trata es de que la comunidad defina un enlace. Y por comunidad estamos entendiendo, por un lado, una comunidad, digamos, de varias localidades, y en otros casos localidad. O sea, el propio pueblo define qué es la comunidad y quién es su enlace. Este enlace tiene dos características. Uno, conoce sus sitios sagrados, o al menos parte, o conoce a los vigilantes o guardias o responsables de ese sitio sagrado, habla español y habla, bueno, desde luego su lengua, y la comunidad le delega la posibilidad de dar la información que la comunidad considera que se debe conocer, porque no toda se puede conocer. Entonces, los equipos de trabajo del INAH, junto con estos enlaces, caminan con una serie de aparatitos para tratar, en el caso de que eso sea posible, de hacer una delimitación georreferenciada de ese sitio, de recoger la historia, la importancia, la festividad, el ritual que está asociado a ese sitio, y después dejar esa información para uso de la comunidad. No es para uso del instituto, no es para el uso de UNESCO, es para la comunidad y lo que la comunidad defina hacer con ella. Entonces, bueno, este es digamos, es un ejercicio de diálogo intercultural en el que está iniciando, y en el que pues tenemos, por ejemplo, en una comunidad wixárika del norte de Jalisco que se llama Santa Catarina Coamiata. Cuexcomatitlán, sí. No, lo otro es San Andrés Coamiata. O sea, en Santa Catarina, Cuexcomatitlán, tenemos por inicio 90 lugares enlistados por la propia comunidad, y llevamos mes y medio tratando de terminar el registro de uno. Entonces, sí es como una empresa larga que solo se puede hacer en el tiempo largo también de los pueblos y de sus rituales y su permanencia. Otro de los proyectos que tenemos en este caso para poder dejar hablar y poder hablar con las comunidades de portadores es uno que se llama Documentación Comunitaria del Patrimonio Cultural. Y este es un proyecto que surgió también a raíz de uno de los megaproyectos en esta administración, que es el corredor transísmico, en donde otra vez en las consultas, digamos, de unos 400 y pico de demandas que se registraron en el 2019, solamente había 22 que tenían que ver con cultura. Pero a partir de esas necesidades apuntadas en las asambleas regionales, se encontró que había gente preocupada por la tradición de la partería, por la pérdida de la lengua, por la protección de un manantial, por, digamos, la medicina tradicional, etcétera. Diferentes problemáticas que estaban como preocupando a algunos de los actores indígenas en estos corredores en donde iba a pasar por los 40 y tantos municipios que va a atravesar el interoceánico en los estados de Veracruz y Oaxaca. Entonces, bueno, este proyecto que se hizo también al principio con la UNESCO, lo que busca es que sean las comunidades las que definan cómo dar un registro a alguna manifestación cultural que les importe. Fue toda una construcción complicada, interinstitucional, entre distintos órdenes de gobierno, interestatal, en fin. El punto es que se probó una metodología de trabajo donde en una asamblea, con varias, la comunidad definía qué quería documentar, después se armaba un grupo de trabajo dispuesto a hacer esa documentación, y finalmente la comunidad también decidía qué hacer con su registro, porque con esa documentación, había quienes querían presentarla, por ejemplo, para una explotación comercial, había otros que querían ese registro para formar a nuevas generaciones en ese conocimiento que se estaba perdiendo. Y al final se trabajó de manera piloto en la cuenca del Papaloapan, en la zona de Acayucan y Soteapan, donde además hay un trabajo muy largo de culturas populares documentando manifestaciones culturales ahí. Y se escogieron en 3 comunidades diferentes 3 expresiones. Una es una mayordomía,
que es bien compleja de registrar. Otra es la cocina tradicional y en especial lo que llaman los platos de las abuelitas. Y otra fue justamente el fandango y la danza en ciertas festividades en donde se toca el son jarocho. Entonces, bueno, con este ejercicio piloto se desarrollaron estos instrumentos. Hoy hay una de las expresiones ya totalmente documentada que se presentó a un programa que se llama PACMIC y se está esperando ahora la definición para ver si les van a apoyar o no. Pero son algunos como de los usos, digamos, en que las comunidades de portadores pueden definir qué hacer con sus elementos culturales que están siendo, pues por lo menos puestos en un foco público en el que no estaban antes y que corren riesgo y en algunos casos también tienen oportunidades enfrente. Entonces, bueno, el último que les quiero comentar es un proyecto de investigación que tiene que ver con otro tipo de patrimonio y que es un estudio que se hizo sobre qué ha pasado con las comunidades que perdieron su patrimonio religioso o no lo han podido usar a raíz de los sismos de 2017. Esta es una investigación que se hizo en 8 estados, incluida la Ciudad de México, para ver qué sucedía con esa colectividad que ya no tenía el atrio, o ya no tenía la iglesia, o ya no tenía el santo, o ya no tenía las campanas. Y cómo esa vida colectiva que está atravesada por el ritual, no solo religioso, es un ritual más amplio, más social, cómo ha vivido en estos años cuando no ha podido tener esos espacios y cómo entonces esa identidad colectiva y esa manera de ser recíprocos o de saber que hay una muerte y que hay que acompañar a un finado o que hay un matrimonio, etcétera. ¿Cómo se ha reproducido eso en los pequeñitos pueblos, los barrios y las colonias, incluso de ciudades, pues de aquí a la vuelta, en la colonia Guerrero, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es, cada uno de estos proyectos nos ha mostrado que la gente le da un significado, un peso y una importancia a su patrimonio cultural, que es necesario que todas las instituciones que tenemos a nuestro cargo, pues, aspectos culturales diferentes, la salvaguardia, el conocimiento, la investigación, la difusión, la formación, conozcamos y demos el lugar y el peso necesario a estas voces de quienes hacen el patrimonio y le dan significado. Lo demás, pues es turismo, es comercialización, puede ser más o menos bonito, pero digamos, la cultura solo existe si quienes la producen le siguen dando significado. Entonces, pues yo quería solamente compartirles esos trabajos que se están haciendo en el marco del INAH y como parte un poco de estas reflexiones especializadas, cómo las podemos desde una institución aplicar a este diálogo intercultural con los portadores. Muchas gracias.